Gusto en saludarles una vez más. A continuación vamos a resolver un ejercicio que está relacionado con la ley de Coulomb. En el canal tengo muchos videos relacionados con este tema y en esta oportunidad tenemos este ejercicio donde tenemos un plano cartesiano y en dicho plano cartesiano están ubicados tres cargas. En el eje Y positivo tenemos una carga Q1 que es positiva de 2 microcoulomb. En el eje Y negativo, es decir, hacia abajo, del punto de origen hacia abajo, tenemos una carga Q2 negativa de menos 4 microcoulomb. Y en el eje de las X positivo, en el eje X positivo, tenemos una carga negativa de menos 1 microcoulomb. Aquí tenemos las coordenadas donde están ubicadas dichas cargas. Recuerda que la primera componente es la componente X y la segunda componente es la componente Y. Entonces, esta primera carga Q1 está ubicado en 0,3. 0 en X, 3 en Y. Significa que desde el origen hasta este punto hay una distancia de 3 centímetros. Desde el origen hacia abajo tenemos una distancia de 3 centímetros. Recuerda que las distancias son positivas y desde el origen hacia la derecha tenemos una distancia de 4 centímetros. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre la carga Q3, es decir, sobre esta carga. Entonces, lo primero que debemos hacer es la representación vectorial sobre la carga en estudio, tomando en cuenta que la carga Q1 es positiva y la carga Q3 es negativa. Entre ambas cargas se va a manifestar una fuerza de atracción. Significa que esta carga, que es nuestra carga en estudio, la Q3, se va a acercar hacia la carga Q1. Entonces, desde aquí tenemos un vector que iría dirigido hacia la carga Q1. Este vector lo voy a identificar con la variable F13, que significa magnitud de la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3. Por otra parte, como la carga Q2 es negativa y la carga Q3 también es negativa, entre estas dos cargas se va a manifestar una fuerza de repulsión. Significa que nuestra carga en estudio se alejaría de la carga Q2, ya que ambas cargas son negativas o son de signos iguales. Entonces, vamos a borrar acá para hacer la representación de ese vector. Y esta carga entonces se alejaría de la carga Q2 y este vector lo voy a identificar con la variable F23, que significa fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3. Después de realizar la representación vectorial de las fuerzas que están actuando sobre esta carga debido a las otras dos, entonces vamos a determinar la magnitud de esta fuerza y la magnitud de esta fuerza haciendo uso de la ley de Coulomb. Recuerda que la ley de Coulomb establece que la fuerza 1,3 va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 3 dividido entre la distancia de separación que tenemos de la carga 1 a la carga 3. Distancia de separación de la carga 1 a la carga 3. Y la fuerza 2,3 va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga 2 que tenemos acá, multiplicado por la carga 3 que la tenemos acá, dividido entre la distancia 2, 3. Y todo esto va elevado al cuadrado y elevado al cuadrado. Ok, entonces nosotros debemos determinar o hallar la distancia que hay entre estas dos cargas. Recuerda que te dije que acá hay 3 centímetros, acá también hay 3 centímetros y acá tenemos 4 centímetros. Si te das cuenta, aquí se formaría un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, entonces yo lo voy a escribir acá. Tenemos un triángulo rectángulo
donde aquí tengo 3 centímetros, aquí tengo 4 centímetros y esta distancia no la conozco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Recuerda que Pitágoras, si esto es un triángulo rectángulo, este es el ángulo recto, aquí están los catetos y esta es la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a este cateto al cuadrado sumado con este cateto que también va al cuadrado. Desarrollando esas potencias, entonces tenemos 3 elevado a la 2 serían 9 centímetros cuadrados, 4 elevado a la 2 serían 16 centímetros cuadrados. Este 2 lo escribo como raíz cuadrada, entonces tenemos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada. 9 más 16 serían 25 centímetros cuadrados. Y sacando el resultado de esta raíz, tenemos que C va a ser igual a 5 centímetros. Ok, entonces la distancia que tenemos desde la carga Q3 a la carga Q1 es de 5 centímetros. E igualmente ocurre de este lado, ya que aquí tenemos 3, aquí tenemos 4, entonces esta distancia también es de 5 centímetros. Como ya conocemos la información correspondiente a cada una de estas variables, entonces podemos determinar la magnitud de esta fuerza y la magnitud de esta fuerza. Al sustituir los valores correspondientes a cada variable, entonces tenemos que la magnitud de la fuerza 1,3 va a ser igual a la constante electrostática. La constante electrostática es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. La carga Q1 la tenemos acá, es de 2 microcoulomb. Al sustituir debemos cambiar microcoulomb a coulomb. Entonces vas a escribir el 2 y microcoulomb lo cambias por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Eso va multiplicado por la carga Q3. La carga Q3 es negativa de 1 microcoulomb. Recuerda cambiar microcoulomb a coulomb. Quitamos microcoulomb y colocamos 10 elevado a la menos 6. Al sustituir también, si la carga es negativa, no vas a colocar el signo. Entonces colocas 1 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Eso va dividido entre la distancia que tenemos de la carga 1 a la carga 3. La distancia que tenemos de la carga 1 a la carga 3 es este segmento que tenemos acá, en el cual aplicamos Pitágoras y nos dio 5 centímetros. Estos 5 centímetros debes pasarlo a metros. Para pasar de centímetros a metros dividimos este 5 entre 100 y eso nos da como resultado 0,05 metros al cuadrado. Al hacer uso de la calculadora, sustituyendo toda esta información, 9 por 10 elevado a la 9, por 2 por 10 elevado a la menos 6, por 1 por 10 elevado a la menos 6, le das igual y ese resultado lo vas a dividir entre 0,05 elevado al cuadrado. Al darle igual, el resultado es de 7,2 newton. De esta manera hemos calculado la magnitud de la fuerza 1,3, que es este vector que tenemos acá. Para hallar la magnitud de la fuerza 2,3 aplicamos nuevamente la ley de Coulomb, sustituimos la constante electrostática, sustituimos la carga 2, el valor de la carga 3, constante electrostática, la carga 2 de 4 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb, la carga 3 de 1 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Esas dos cargas, como puedes notar, tienen signo negativo, pero al sustituir en la fórmula de la ley de Coulomb no vas a colocar el signo. Dividido entre la distancia de separación que tenemos de la carga 2 a la carga 3, que es este mismo segmento que tenemos acá, carga 2, carga 3, 5 centímetros, transformamos 5 centímetros a metros, nos da como resultado 0,05 metros, lo elevamos al cuadrado. Haciendo uso de la calculadora, entonces tenemos que la magnitud de la fuerza 2,3 va a ser igual a 14,4 newton. Como ya calculamos la magnitud de la fuerza 1,3, que es este vectorcito que tenemos acá, y calculamos la magnitud de la fuerza 2,3, que es este vector que tenemos acá, entonces ya podemos determinar la magnitud de la fuerza resultante. Por lo general se usan dos métodos, el método de las componentes y el método del paralelogramo. Para este video vamos a usar el método del paralelogramo.
Aplicando el método del paralelogramo, entonces tenemos lo siguiente. Aquí tenemos las dos magnitudes. La magnitud de la fuerza 1,3 de 7,2 newton, la magnitud de la fuerza 2,3 de 14,4 newton. Podrás notar que este segmento es mayor a este segmento y es debido a que las magnitudes son distintas. Entonces, vamos a trazar una recta, un segmento de recta paralelo a este vector, al vector 2,3, de esta manera. Ok, entonces, este vector con este segmento de recta son paralelos. Y vamos a trazar un segmento de recta paralelo acá, un segmento de recta paralelo a este vector, entonces quedaría de esta manera. El punto donde se encuentran los dos segmentos de recta que he trazado va a ser el punto terminal del vector fuerza resultante. Entonces aquí tendríamos el vector fuerza resultante. Esa fuerza resultante es la que nosotros vamos a determinar, no la conocemos. Si te fijas bien, aquí se está formando un triángulo que no sabemos qué tipo de triángulo es. Ese triángulo yo lo voy a escribir acá abajo. Aquí tenemos el vector fuerza resultante. Aquí está la fuerza resultante, que es este segmento. Luego tenemos el vector de la fuerza 2,3. Aquí está el vector fuerza 2,3, que es este segmento que está acá. Y este segmento de los dos, donde se encuentran los dos puntos terminales de los vectores, es el que voy a trazar acá. Y como este segmento es paralelo a este vector, entonces este segmento lo vamos a llamar fuerza 1,3. Acá está el mismo triángulo que tenemos acá. Entonces, todo triángulo tiene tres vértices y también tiene tres ángulos. Aquí se está formando un ángulo que yo lo voy a llamar ángulo alfa. Aquí vamos a tener un ángulo tita y aquí vamos a tener un ángulo beta. Aplicando la ley del seno, entonces nosotros vamos a poder hallar la magnitud de este vector. Decimos que la fuerza resultante al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de estos dos segmentos, es decir, de la fuerza 2,3 al cuadrado más la fuerza 1,3 al cuadrado, menos el doble producto de la fuerza 2,3 por la fuerza 1,3. Fuerza 2,3 por la fuerza 1,3 multiplicado por el coseno del ángulo. El ángulo es este ángulo que tenemos acá. Siempre se coloca el ángulo opuesto a este segmento. Si tú vas a buscar este valor, entonces tú tendrías que usar el ángulo opuesto, que sería beta. Pero como estamos buscando el valor de esta magnitud, yo debo colocar el ángulo opuesto, en este caso es el ángulo tita. Este ángulo tita es el ángulo que está acá. Nosotros debemos determinar ese ángulo. Entonces, voy a terminar de trazar este segmento de recta hasta que corte el eje de las X. Como este segmento de recta es paralelo a este vector, el ángulo que se va a formar acá es el mismo ángulo que está acá. Este ángulo nosotros lo podemos conseguir ya que nosotros conocemos este cateto. Recuerda que acá se está formando un triángulo rectángulo. Conocemos este cateto que es de 3 centímetros y conocemos este cateto que es de 4 centímetros. Aplicando la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto a este ángulo, que es de 3 centímetros, voy a colocar simplemente 3, dividido entre el cateto adyacente, que es 4. Despejamos el ángulo, entonces escribimos tangente va a ser igual a tangente menos 1 del ángulo 3 dividido entre 4. Haciendo uso de la calculadora, entonces vas a presionar en tu calculadora, presionas acá chi
le damos tangente y automáticamente sale tangente menos 1. Paréntesis, colocamos 3 dividido entre 4, cerramos el paréntesis y le damos igual y tenemos un ángulo de 36,86. Tenemos un ángulo acá entonces de 36,86 y una serie de números decimales. Vamos a colocarle aquí grados. Entonces, si este ángulo mide 36,86, este ángulo que está acá también mide 36,86. Ahora bien, fíjate bien lo que vamos a hacer. Recuerda que nosotros necesitamos es este ángulo que está acá. Para yo poder conseguir este ángulo, entonces vamos a aplicar lo siguiente. Si acá tenemos 3 centímetros y aquí tenemos 4 centímetros, recuerda que esto medía 5. Este triangulito que se está formando acá es el mismo triángulo que se está formando acá, porque esto mide 4, esto mide 3 y esto mide 5. Quiere decir que este ángulo mide lo que mide alfa. Si acá mide 36,86, que lo acabamos de hallar acá ahorita, este ángulo también mide 36,86. Y por ser opuesto por el vértice, este ángulo también es ángulo alfa. Por ser opuesto por el vértice a este ángulo, ¿ves? Estos ángulos son opuestos por el vértice. Si este mide 36,86, que es este valor que está acá, acá también mide 36,86. 36,86 grados. Entonces, tú debes saber que en cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos mide 180. Entonces, si yo sumo este ángulo con este ángulo, más este ángulo que está acá, este ángulo que está acá, que no sé cuánto mide, yo sumo este ángulo con este ángulo y con este ángulo, debería darme 180. ¿Qué vamos a hacer? A 180, que es la sumatoria de estos tres ángulos, a 180 le voy a restar 36,86 y voy a restar 36,86 y eso me da como resultado 106,28. Significa que este ángulo que está acá mide 106,28. Estoy tomando en cuenta este triángulo que está acá. La suma de los ángulos internos de este triángulo debe dar 180. Y como este ángulo es un ángulo llano, este ángulo completo de acá hasta acá, y un ángulo llano mide 180, entonces a esos 180 le restamos 106,86 y me va a quedar el valor de θ. Puedo decir que el valor de θ, el valor de este ángulo que yo necesito para colocarlo acá, va a ser igual a 180, un ángulo llano, le restamos este pedazo, menos 106,28, y nos da como resultado que el ángulo θ tiene un valor de 73,72. Quiere decir que θ, lo voy a colocar acá, θ es igual a 73,72. Este ángulo mide 73,72 grados. Entonces, como ya conocemos esta magnitud, conocemos toda esa información, nosotros podemos hacer lo siguiente. Fuerza resultante va a ser igual, este 2 lo voy a escribir como la raíz cuadrada, va a ser igual a la raíz cuadrada de la magnitud de la fuerza 2,3, la magnitud de la fuerza 2,3, 14,4 newton, 14,4 newton, eso va elevado al cuadrado, más la fuerza 1,3, 7,2 newton, 7,2 newton, eso va elevado al cuadrado, menos 2 que multiplica la fuerza 2,3, que es 14,4, multiplicado por la fuerza 1,3, que es 1,3 acá, 7,2 newton, multiplicado por el coseno de θ. Y ya sabemos que el coseno de θ es 73,72. Ok, haciendo uso de la calculadora,
Mira lo que vamos a hacer. Vamos a sacar esta cuenta que está acá en la cantidad subradical. Primero sacamos esa cuenta porque muchas veces cometen errores usando la calculadora. Entonces, mira lo que hacemos. 14.4 lo voy a elevar al cuadrado. 14.4 lo elevo al cuadrado más 7,2 al cuadrado. Más 7.2 al cuadrado. Menos 2 por 14,4 por 7,2. Coloco el signo de menos. 14.4. También debí haber colocado por 2 por 7.2. Repito, era 2 por 14,4 por 7,2. Escribí primero 14,4 por error, pero como esto es un producto no hay problema. Entonces tenemos que eso va multiplicado por el coseno. Multiplicado por el coseno de 73.72 y le das igual. Ahí tenemos un resultado. Ese resultado voy a presionar la tecla a raíz cuadrada. Y este resultado lo voy a colocar acá. ¿Cómo lo coloco allí? Presionando ANS en la calculadora y le damos igual. Y la fuerza resultante va a ser de 14,17 newton. Entonces tenemos que la magnitud de este vector, que es este mismo vector, que es la fuerza resultante, es igual a 14,17 newton. Entonces, hasta aquí el ejercicio. Si este contenido es de ayuda para ti, no olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.